Desde la semana anterior ya pusimos punto de aparte con el tema de fluidos y ahora entramos en el último tema de el curso, que es el tema de termodinámica. De hecho, es mi tema favorito de todo el curso y vamos a ver que hay cosas muy interesantes. Y en realidad es un tema muy fácil. La termodinámica es la ciencia que estudia o la rama de la física que estudia la interacción entre el calor, ¿verdad? La interacción entre los cuerpos con respecto a la energía que transmiten en forma de calor, que también tiene que ver con trabajo y tiene que ver con eh, pues sistemas que vamos a ver, motores de combustión interna, tiene que ver con refrigeradores, tiene que ver con, de hecho, con muchísimas áreas muy diversas, inclusive uno puede interpretar la economía mundial como un sistema termodinámico, pero eso se lo voy a dejar para el final, cuando ya estemos viendo el último tema, porque es mi tema favorito, ya ahí les voy a hablar bastante de todo eso. Pero bueno, entonces, para hablar de termodinámica, eh, tenemos que hablar primero de qué es temperatura. La temperatura es una cuestión un poco difícil de definir porque nosotros la podemos distinguir perfectamente, ¿verdad? Es muy fácil para nosotros a través del sentido del tacto eh, distinguir cuando un objeto está caliente de cuando un objeto está frío, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros definimos eso, verdad? O sea, es algo que un cuerpo tiene, que yo lo puedo percibir, pero no sé qué es, ¿ok? Entonces, la temperatura es una cantidad escalar, ¿verdad? No solo tiene magnitud, no dirección. Eh, es una propiedad de la que muchas otras propiedades dependen, ¿verdad? Por ejemplo, la dilatación térmica, que es un tema que vamos a ver ahorita. Pero ya habíamos hablado, ¿verdad? De que la densidad depende de la temperatura. Muchas otras cosas más dependen también de la temperatura. La conductividad, por ejemplo. Eh, Como les dije, es una cantidad que yo no sé qué es, pero puedo medirla. Y es igual para dos objetos en contacto por un tiempo prolongado. ¿Ok? Si nos vamos a la parte de la física estadística, digamos, la temperatura es una cuestión macroscópica, ¿verdad? Yo no puedo hablar de la temperatura de un átomo, ¿verdad? Porque no existe tal concepto cuando yo hablo de la temperatura de un átomo. Es un concepto que surge de cuando yo tengo una cantidad considerable de átomos juntos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo no puedo hablar de la temperatura de un átomo. La temperatura es una cuestión macroscópica. Pero entonces, si nos vamos al mundo microscópico, ¿verdad? Ya la cuestión de los átomos, pues entonces, en este momento no me acuerdo, sí, Boltzmann, que fue un científico muy importante, y se me fue el nombre del otro, ay, se me acaba de ir. Bueno, este, Maxwell, ellos, determinaron que la temperatura es un valor proporcional al valor promedio de la energía cinética de las moléculas en un sistema. Entonces, por primera vez, ellos pudieron, digamos, como darle un cierto sentido a qué era la temperatura, ¿ok? Que era una manifestación, ¿verdad? Macroscópica de el fenómeno microscópico de las partículas en movimiento, ¿verdad? Porque todas las partículas, aunque estén en un sólido, todas las partículas en un sólido, aunque sea muy poco, esas partículas están vibrando, ¿verdad? Están vibrando en sus enlaces atómicos, ¿verdad? Y la unión de todas esas vibraciones en la cuestión macroscópica es lo que da origen a la temperatura, ¿verdad?
si lo hacemos en una forma, si sumamos el valor promedio. ¿Ok? Entonces, la temperatura es algo que yo no sé qué es, pero que está relacionado con el valor promedio de la energía cinética. Y más que todo es algo que yo puedo medir. ¿Ok? Lo importante es que es algo que no sé qué es, pero que lo puedo medir. ¿Ok? Entonces, para medirlo, la temperatura, necesitamos un instrumento que nos permita medir esa temperatura y necesitamos calibrar ese instrumento de tal forma que nosotros podamos decir, ok, en tal punto vamos a colocar el temperatura como cero y de ahí para arriba y de ahí para abajo vamos a medir la temperatura. Ok, entonces eh, para ese método de calibración, nosotros utilizamos puntos fijos de temperatura, o bueno, los científicos que lo hicieron en su tiempo utilizaron puntos fijos de temperatura. ¿A qué se refieren con puntos fijos? Son fenómenos que suceden siempre a la misma temperatura, claro, dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, eh, el punto de ebullición del agua, ¿verdad? El punto de ebullición del agua ocurre siempre a 100 grados Celsius, siempre y cuando esté a una atmósfera de presión, ¿verdad? Si la presión es mayor, el punto de ebullición va a ser mayor, ¿verdad? Si la presión es menor, pues también el punto de ebullición va a ser menor. Entonces, siempre que yo mantenga una atmósfera de presión, el agua va a ebullir a 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, si es el punto, ese punto sucede siempre a esa temperatura, entonces ahí voy a decir, ahí voy a poner 100 grados Celsius. Si ¿cómo se llama? Si el agua se fusiona, perdón, bueno, sí, se solidifica o se fusiona a 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces ahí es donde voy a poner mi cero de la escala de grados Celsius. ¿Ok? Y entonces digo, bueno, a partir del 0 y hasta el 100 voy a dividir todo eso pues en 100 grados, ¿verdad? Todas esas, cada pasito es un grado. ¿Ok? Este método de definir puntos de temperatura, puntos fijos de temperatura, definen escalas de temperatura, no definen unidades de temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre una escala y una unidad? Voy a rayar aquí. Una escala, o más bien una unidad, nosotros las conocemos, ¿verdad? Son las unidades de masa, kilogramos, las unidades de distancia, metros, eh, qué sé yo, las unidades de cantidad de materia, moles, ¿verdad? Todas las unidades del SI. ¿Qué sucede? El tiempo, por ejemplo, también es una unidad. ¿Qué sucede, por ejemplo? Que las unidades tienen un cero definido, ¿ok? 0 kilogramos, 0 metros, 0 moles, 0 segundos. Este 0 kilogramos significa que no hay masa, ¿verdad? No hay masa. Este 0 metros significa que la distancia recorrida es 0, no he recorrido distancia. Este 0 moles significa que no hay materia, no hay cantidad de materia. 0 segundos significa que no ha transcurrido tiempo. ¿Ok? Pero entonces yo les digo a ustedes, 0 grados Celsius significa que no hay temperatura. O 0 grados Fahrenheit significa que no hay temperatura. ¿No? ¿Verdad? Es un cero totalmente arbitrario. Arbitrario. Es más, este cero y este cero no tienen, no son el mismo valor, ¿verdad? Este cero es muchísimo más frío, por así decirlo, que este, ¿verdad? Esto es un cero totalmente arbitrario. Por eso se define una escala. Una unidad no puede tener un cero arbitrario. En una unidad, si es cero, significa ausencia de. Entonces, vamos a poner aquí cero. Significa no sé cómo escribe ausencia. Ausencia con doble S. Ausencia de. No sé, está muy raro. O sea, no hay materia, no hay distancia, no hay
sí, cantidad de materia o no ha pasado tiempo. En cambio, en una escala el cero es arbitrario. 0 grados Celsius, yo digo, ok, lo voy a poner aquí, en el punto de congelación del agua, ¿verdad? Entonces yo digo, a partir de ahí mido como yo quiera. Okay, entonces, Celsius, Fahrenheit, eh, esas dos, bueno, hay más, pero esas dos son las que vamos a ver en el curso y son escalas, no son unidades de temperatura. Bueno, eso es lo que estaba diciendo ahora, ¿verdad? Entonces, Celsius y Fahrenheit son las dos escalas de temperatura que vamos a ver en el curso. Celsius utiliza los puntos fijos del punto normal y con normal se refiere a una atmósfera de presión de fusión del agua. ¿Quién faltó? Del agua. Y el punto normal de ebullición del agua. ¿Verdad? Igual normal, una atmósfera de presión. ¿Ok? Y entonces Celsius vino y dijo, ok, yo pongo el 0 aquí, pongo el 100 ahí y divido mi, pues mi escala en 100 grados. Fahrenheit lo que hizo fue diferente. Fahrenheit, para punto fijo, digamos, bajo, utilizó una solución de sal, hielo y amonio. Amonio es esa sal que está ahí. Y él dijo, ok, en esa temperatura, ¿dónde pongo? 0 grados Fahrenheit. Creo que lo que él quería replicar era la temperatura más fría del invierno, ¿verdad? Y en el otro punto fijo utilizó otra solución de solo agua y hielo, ¿verdad? Que es de 32 grados Fahrenheit. Y creo que él utilizó otro tercer punto fijo que era la temperatura del cuerpo humano, que creo que ahí puso los 100 grados Fahrenheit, ¿no? ¿Verdad? No estoy seguro. No, 180 grados Fahrenheit. Y eso es otra diferencia muy importante, que Celsius dijo, ok, yo voy a dividir mi escala en 100 grados, ¿ok? En cambio, Fahrenheit dijo, yo la voy a dividir en 180, ¿ok? Entonces, digamos, un grado Celsius no es lo mismo que un grado Fahrenheit, ¿verdad? Porque tienen una distancia diferente. Ok, entonces lo que estaba diciendo ahí, el 0 es arbitrario, por eso son unidades y no son escalas, y difieren en el punto inicial de cada una y en el tamaño del grado. Okay. El tamaño del grado es diferente para Celsius y para Fahrenheit. Entonces tenemos que ver cómo convertir unidades de temperatura, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron esto en la escuela, yo esto sí lo vi en la escuela, ¿verdad? Entonces es como nada más volver a recordar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hago yo conversiones de temperatura? Pues si tengo la temperatura en grados Fahrenheit, no sé si tengo blanco en esto. Así. Si tengo la temperatura en grados Fahrenheit, entonces, perdón, si quiero la temperatura en grados Fahrenheit y la tengo en Celsius, multiplico por 9 quintos y le sumo 32. Este 9 quintos lo que hace es acomodar el tamaño del grado, ¿verdad? De Celsius a Fahrenheit. Y este más 32 lo que hace es acomodarles el cero, ¿ok? Que ya calcen bien los ceros, digamos. Entonces, transformar esta temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit. Si quiero hacer lo contrario, pues hago lo contrario, ¿verdad? Primero paso este 32 a restar y luego multiplico por el recíproco de este, ¿verdad? Que es 5 novenos. Esto es cuando yo tengo temperaturas definidas, o sea que a mí me dicen temperatura es igual a 50 grados Fahrenheit. Y entonces me dicen, exprésela en grados Celsius, ¿verdad? Entonces me vengo y hago la conversión para expresarla en grados Celsius. ¿Ok? Pero sucede que cuando a mí me hablan de un cambio de temperatura, ven aquí el delta donde está. Cuando a mí me hablan de un cambio de temperatura, a mí en realidad no me importa dónde está el cero. Ya el cero a mí me deja de importar. A mí lo único que me interesa es, digamos, cuántos grados, perdón, cuántos grados recorrí para llegar de la temperatura en grados Celsius a la temperatura en grados Fahrenheit, ¿verdad? Tomando en cuenta esa diferencia que hay en el tamaño del grado.
Entonces, cuando hablamos de cambios de temperatura, no le sumamos el 32. ¿Ok? No tomamos en cuenta el 32 y solo tomamos en cuenta el tamaño del grado. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta yo si me están dando un cambio de temperatura o una temperatura puntual? Pues vean la diferencia en la reacción. La temperatura aumentó a 50 grados Celsius. A 50. ¿Ok? Significa que estoy en 50, ¿verdad? Si pusiera un termómetro estaría marcando 50. Entonces esto es una temperatura puntual. T es igual a 50 grados Celsius. Y yo para pasarla en Fahrenheit tendría que aplicar esta, ¿verdad? Si la quisiera pasar a Fahrenheit. Pero luego me dicen, la temperatura aumentó en 50 grados Celsius. Ok, significa que yo podía haber estado en cualquier temperatura, qué sé yo, en 20 grados Celsius y aumentó 50 grados Celsius. Ok, ahora ya no estoy en 20, ahora estoy en 70 grados Celsius. Ok, las temperaturas puntuales, digamos, del ejemplo, por ejemplo, la temperatura inicial sería de, por ejemplo, 20 grados Celsius. El cambio en la temperatura sería 50 grados Celsius. Y si yo quiero expresar este cambio en grados Fahrenheit, tendría que utilizar esta fórmula. La temperatura final sería 70 grados Celsius. Pero por eso que quede bien. 70 grados Celsius. Okay, entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Cuando es una temperatura puntual y cuando es un cambio de temperatura. Estas dos, esta y esta, tendría que calcularlas con esta fórmula de aquí, ¿verdad? La primera. Okay. Entonces vean lo que dice aquí. Un cambio de temperatura, esto último que les dije, no depende de dónde está el cero, sino solo depende del tamaño del grado. Y una consulta, Ken, pero Dígame. digamos, para saber la fórmula te la usaría con 70, ¿cierto? O con el 50. No, con el 50. Para usar esta última, sería el cambio de temperatura en grados Fahrenheit. Es 9 quintos por 50. Sí, 50. O sea, ya me hice bolas. 9 quintos por 50. Sí, ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿verdad? Pero digamos, si me dicen, exprese ese cambio, ese aumento de temperatura en grados Fahrenheit, entonces nada más agarro 9 quintos y lo multiplico por 50 y esto me da 90 grados Fahrenheit. Este fue el aumento de temperatura en grados Fahrenheit. Tal vez más adelante con el ejemplo quede más claro. Sí, sí, pero ya. Sí, muchas gracias. Ok, Casi ok, me quedó claro. ok. Igual si tienen dudas me interrumpen. Bien. Bueno, y entonces hablamos de la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué se llama ley cero de la termodinámica? Cuando, por ejemplo, las leyes de Newton se llaman la primera, la segunda y la tercera. En termodinámica también tenemos tres leyes, la primera, la segunda y la tercera. Pero resulta que después de que se encontró la primera, la segunda y la tercera en termodinámica, como que quedaba un vacío, ¿verdad? Había algo que no calzaba. Y entonces, que era básicamente, tenía que ver con esta cuestión de la definición de temperatura, ¿verdad? Entonces, resulta que después de que se encontraron las primeras tres, se encontró una cuarta ley de la ley de la termodinámica. Pero resulta que esta ley es tan básica o rellena ese hueco que faltaba de forma tan importante que entonces dijeron, no vamos a decir que la cuarta ley, vamos a decir que la ley cero. O sea, que es la más importante, o sea, la base de las otras tres. ¿Okay? Por eso le pusieron ley cero. Que es la ley del equilibrio térmico. Y entonces básicamente es muy intuitivo en realidad lo que dice. Dice, dos sistemas que inicialmente tienen una temperatura diferente
Si son colocados en contacto térmico, que eso tiene un asterisco, ya vamos a ver por qué, entre ellos, pero aislados del entorno. ¿Ok? Contacto térmico significa que no necesariamente se están tocando, ¿verdad? No es que tienen que estar ahí pared con pared, pero que estén en un ambiente en el cual puedan intercambiar energía, ¿verdad? Puedan en forma de calor. Eso significa tu contacto térmico. Y entonces dice, dichos sistemas van a evolucionar a un estado de equilibrio estacionario, conocido como equilibrio térmico. ¿Qué significa evolucionar y por qué está en negrita? Porque evolucionar significa que tiene que pasar tiempo, ¿ok? Tiene que pasar cierto tiempo. Bueno, sí, en un estado de equilibrio estacionario. Estacionario, recuerden que significa que no cambia con el tiempo. Conocido como equilibrio térmico, donde ambos sistemas van a tener una temperatura igual y constante, denominada temperatura de equilibrio. Ok, entonces la forma más fácil de explicar esto es lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, qué sé yo, hirviendo agua, ¿verdad? Estamos hirviendo agua y queremos ver la temperatura a la que está, ¿verdad? Nosotros podemos meter inmediatamente ¿cómo se llama? El termómetro. Metemos el termómetro y lo sacamos, ¿ok? Y ahí no estamos midiendo nada todavía, ¿cierto? Me daría la misma temperatura que tenemos ahorita. En cambio, si lo dejamos ahí un rato, un tiempo, ¿verdad? Que puede ser infinito, ¿verdad? Al final va a llegar y ya me va a marcar la temperatura que tiene el agua, ¿ok? Entonces significa que yo tengo que, ese aspecto de que tiene que evolucionar en el tiempo, significa que yo tengo que esperar, o sea, tengo que dar un tiempo para que los sistemas puedan intercambiar energía e igualar sus temperaturas. ¿Ok? Para que en algún momento van a llegar a un equilibrio estacionario, o sea, van a llegar a un momento en el que ya no van a cambiar más, en el que ya los dos van a estar iguales, y entonces en ese momento su temperatura va a ser igual para los dos y constante, o sea, ya no va a cambiar más. ¿Ok? Entonces, es curioso este, sí, es curioso que en realidad uno nunca mide, si uno utiliza un termómetro por ejemplo, de mercurio, uno nunca mide la temperatura del agua, ¿ok? Lo que uno está midiendo es la temperatura del mercurio que está dentro del termómetro, que si le damos suficiente tiempo, es la misma temperatura que tenía el agua, ¿ok? Pero no estamos midiendo es directamente la temperatura del agua, estamos midiendo la temperatura del mercurio que está dentro de el termómetro. Y ni siquiera es la temperatura del mercurio, es una variable que en este caso es la altura que el mercurio se expande en ese tubito capilar, gracias al cambio de temperatura. ¿Ok? Pero entonces, esta es la ley cero de la termodinámica. Y bueno, otro enunciado de eso es que si inicialmente un sistema C, está en equilibrio térmico con A y B, otros sistemas A y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Dos sistemas están en equilibrio térmico sí y solo si tienen la misma temperatura. Entonces ese es el diagramita que viene en la presentación, aquí también viene en el libro, donde yo tengo dos sistemas A y B que están separados por medio de un aislante, ¿verdad? Ellos no pueden, por ese aislante, ellos no pueden intercambiar energía, pero si ellos dos están unidos a un sistema C, que es común para los dos, a través de conductores donde sí pueden intercambiar energía, entonces si dejamos que el tiempo pase lo suficiente, en algún momento ellos van a estar en equilibrio térmico. O sea, la temperatura de A, de B y de C va a ser la misma. Caso contrario sucede si el sistema C está aislado, ¿verdad? A y B van a llegar, como están con un conductor, van a llegar a estar en equilibrio térmico, pero si nosotros lo que medimos es el sistema C, pues nunca vamos a saber, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuándo puedo garantizar que hay equilibrio térmico? Entonces, para garantizar que hay equilibrio térmico, necesito que haya contacto térmico
que como dije no implica que haya contacto físico, pero sí posibilidad de que intercambien calor. Los sistemas tienen que estar aislados con respecto al entorno. ¿Por qué eso tiene que ser así? Porque si no el entorno, ¿verdad? Los sistemas intercambiarían energía con el entorno y entonces alcanzarían equilibrio con el entorno, ¿verdad? No entre ellos, ¿verdad? Esto de los sistemas es un poco, bueno, no quiero meterme en eso todavía porque prefiero esperarme a ver qué les van a preguntar en las semanas siguientes. Pero esto de los sistemas es un poco a conveniencia. Digamos, yo digo, bueno, yo puedo decir, ok, mi sistema es este vaso de agua. O mi sistema es este vaso de agua y la atmósfera. O mi sistema es este vaso de agua en el refrigerador. ¿Verdad? Yo soy el que defino quién es el sistema. Pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Como les dije, entonces debe transcurrir tiempo para que los sistemas puedan evolucionar hasta el equilibrio. Y entonces yo solo puedo medir la temperatura cuando el equilibrio térmico ya se alcanzó, ¿verdad? El ejemplo de que si yo meto y saco el termómetro, no estoy viendo la temperatura todavía. ¿Ok? Bien, esto yo creo que ya está, bueno, no. Lo que nos queda es como esto de definiciones y ya empezamos a hacer ejercicios. Pues entonces, después de que ya se habían definido las escalas de temperatura, ¿verdad? De Celsius y de Fahrenheit, llegó Lord Kelvin y entonces ya dijeron cómo puede ser posible que no haya una unidad de temperatura, ¿verdad? Entonces Lord Kelvin lo que hizo fue utilizar un termómetro de gas, que es básicamente medir ahí la relación entre la temperatura y la presión de un gas ideal en este caso. Dice ahí que un gas ideal, a volumen constante, la presión depende linealmente de la temperatura. Esto lo vamos a ver en el tema que sigue. Pero entonces él se dio cuenta que si graficaba, digamos, todas las presiones versus temperaturas, obtenía rectas, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de gas que tenía, dependiendo de este, el tipo de gas también que tenía, ¿verdad? No es lo mismo tener oxígeno que tener nitrógeno, por ejemplo. Y entonces él se dio cuenta de que todas las rectas tenían un comportamiento similar. Y entonces, como él no podía alcanzar temperaturas tan bajas, entonces lo que él hizo fue hacer una extrapolación y concluyó que todas las rectas llegan a tocarse en un punto que tiene una temperatura equivalente en grados Celsius a menos 273.15 grados Celsius. ¿Okay? Todas las rectas que él encontró se tocan en menos 273.15 y coinciden con el punto donde la presión es cero. ¿Okay? Entonces él dijo, ok, aquí está. ¿Qué necesito yo para una unidad? Que el cero no sea arbitrario. ¿Y qué encontramos ahí? Que cuando hay cero presión, la temperatura en grados Celsius es menos 273.15. Entonces Lord Kelvin dijo, bueno, pongamos el cero ahí y consideramos esto una unidad de temperatura. Y decimos, en 0 Kelvin no hay temperatura. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo bajar más de 0 Kelvin. Como yo les había dicho antes, yo no puedo tener temperaturas negativas. Presiones negativas. ¿Ok? Yo no puedo tener presiones negativas, entonces yo ya no puedo bajar más de presión cero. Entonces llamemos en ese punto de menos 273.15 grados centígrados, o Celsius mejor, pongámosle 0 Kelvin y a partir de ahí medimos la temperatura absoluta. A esto le llamamos temperatura absoluta. Y entonces, como es una unidad, ya no decimos grados Celsius, ¿verdad? Ahora decimos Kelvin, que ya ni siquiera decimos grados, decimos Kelvin nada más. Y entonces Kelvin dijo, bueno, tomemos el cero ahí y dividamos cada pedacito en 100, ¿verdad? O sea,
tal como lo hizo Celsius, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, como les decía, Kelvin encontró el cero absoluto, que sería 0 Kelvin, que es en el equivalente en grados Celsius es menos 273.15. Y entonces, ¿alguien me va a preguntar algo? ¿No? Ah, bueno. La temperatura en Kelvin es la temperatura en grados Celsius más 273.15. ¿Ok? Si a ustedes le piden la temperatura, si se las dan en Fahrenheit y se las piden en Kelvin, les recomiendo primero que pasen por grados Celsius, nada más para que no se compliquen tanto. ¿Ok? Igual vamos a hacer ejercicio de esto. Bueno, entonces ahora sí, se acabaron las definiciones. Ahora hablemos de ya fenómenos físicos que están relacionados con la temperatura. El más importante tal vez es expansión térmica, que al cambiar la temperatura de una sustancia, cambian sus dimensiones. Generalmente, la mayoría de los materiales aumentan sus dimensiones al aumentar su temperatura y las disminuyen al disminuir su temperatura. Sin embargo, este es un fenómeno de pequeña escala, ¿verdad? No es que si yo caliento algo, duplica su tamaño, ¿verdad? Es un fenómeno que sucede en escalas menor al 1%, ¿verdad? Es un pedacito, es un poquito lo que se expande en los cuerpos. Entonces, los llamamos sólidos isotrópicos a aquellos en los que el cambio es igual en todas direcciones, ¿verdad? Porque puede pasar que me extienda más en lo largo que en lo ancho. Pero en los isotrópicos, que son los que vamos a trabajar en el curso, todos los cambios suceden por igual en todas las direcciones, ¿verdad? Si duplico el largo, duplico también el ancho y duplico el alto. Y entonces, tengo tres tipos de expansiones, que son las que están ahí. Tal vez con la imagen se ven mejor. La lineal, que es donde solo cambio una de las dimensiones, ¿verdad? Puede ser el largo, puede ser el ancho, puede ser el alto. La dilatación de área o de superficie, que es donde cambio, ¿verdad? La superficie, la que se hace más grande, ¿verdad? Y la dilatación de volumen, que es todo el volumen en el que se hace más grande. Y entonces las fórmulas para calcular este tipo de expansiones son estas de aquí. A ese coeficiente alfa le llamamos el coeficiente de expansión térmico lineal y me sirve para determinar cuánto cambia cuando cambian las dimensiones de un cuerpo con respecto a un cambio en la temperatura. Entonces vean por aquí que dice aquí que el cambio en la dimensión del cuerpo es igual al coeficiente por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Estos yo lo puedo cambiar, como es un delta, lo puedo poner como LF menos L inicial, ¿verdad? Y entonces paso el L inicial a este lado, lo saco a factor común y me queda que el tamaño final que tiene el cuerpo es igual al tamaño inicial multiplicado por 1 más el coeficiente por el cambio en la temperatura. ¿Ok? Estas dos en realidad son muy útiles y de hecho ahora yo estaba haciendo la tarea de ustedes y sí utilicé las dos, ¿verdad? Una me sirve para determinar cuánto es el cambio y otra me sirve para averiguar cuánto es las dimensiones finales. Y pues bueno, cuando hablamos de lineal, cuando hablamos de superficial, ¿verdad? Ya me refiero a un área y el alfa, o más bien, el alfa ahora se convierte en un sigma, pero ese sigma tiene un valor de 2 alfa, ¿verdad? En sólidos isotrópicos, que son los que estamos trabajando en el curso. Entonces, sigma es lo mismo que 2 alfa. Las fórmulas son exactamente iguales, ¿verdad? Vean que nada más cambia que ahora estoy trabajando en área. Y en el caso del volumen, entonces ahora mi alfa yo le llamo beta, pero tiene un valor de 3 alfa. Y las fórmulas son iguales, ¿verdad? Volumen, cambio en el volumen y volumen final. ¿Ok? Estos son algunos coeficientes para que veamos ahí. Vean que son extremadamente pequeños, ¿verdad? Bueno, no extremadamente, pero son bastante pequeños.
Ven que todos están prácticamente en el orden de 10 a la menos 5, ¿verdad? Eso es porque en realidad este proceso es una cuestión que se da a pequeña escala. Ven que las unidades de alfa son o Kelvin a la menos 1 o grados Celsius a la menos 1, ¿verdad? Recuerden que Kelvin y grados Celsius, como estamos hablando de cambio de temperatura, es lo mismo en Kelvin y es lo mismo en grados Celsius, porque el tamaño del grado es igual. Pero si en alguna trampa les vinieran y le dijeran a ustedes que esto tiene unidades de grados Fahrenheit a la menos 1, ahí sí hay que hacer el cambio. ¿Y cómo hago el cambio? Utilizando la fórmula de el cambio, esto es así, del cambio de temperatura, porque vean que en la fórmula está involucrado el delta T, no está involucrado las temperaturas puntuales, ¿verdad? Entonces, si viene en grados Fahrenheit, ahí sí tengo que hacer el cambio. Pero si viene en Kelvin o en grados Celsius, me sirve normal, ¿verdad? Inclusive yo puedo mezclar aquí estas unidades, ¿verdad? Porque lo que me interesa es solo el cambio en la temperatura. ¿Ok? También más adelante, vamos a llegar a que, por ejemplo, el calor específico tiene unidades de joules por mol por Kelvin. Y es exactamente lo mismo que tenga unidades de joules por mol por grados Celsius. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es el cambio en la temperatura. Y el cambio en Kelvin y en grados Celsius es el mismo. Pero bueno, entonces me queda nada más un minuto. Esto lo podemos ver ahorita más tarde. Y ya esto es de esta semana. Entonces, ahorita cuando volvemos, igual tomémonos 15 minutos. Y cuando volvemos, hacemos ejercicios de expansión térmica, que es el tema de la tarea de esta semana. Entonces nos vemos a las 6.